nuevo acuerdo constitucional. Un nuevo acuerdo constitucional que tiene, no sé si la palabra son tropiezos, pero a ver, el tema son los maximalismos que uno podría intuir. A ver, lo primero, es absurdo, porque algunos lo sueñan, que el acuerdo constitucional signifique proponer una constitución igual a la que fue rechazada, ¿no es cierto? Partamos por ahí. O sea, pero este es el mecanismo. No. La pregunta es si el mecanismo tiene que ser igual. Yo creo que ya hay que hablar de los contenidos. Tan absurdo es pretender que que a través de un nuevo proceso constitucional, sea el que sea, se llegue a proponer una constitución similar a la que fue rechazada, como tan absurdo es desconocer que hubo un plebiscito previo donde un 80% de la ciudadanía dijo: queremos un proceso para llegar a una nueva constitución que sea participativo y donde la ciudadanía finalmente se exprese. ¿Y por qué digo participativo? Porque resulta que tanto sectores del apruebo como del rechazo recurrieron a una serie de organizaciones sociales, desde ahí apalancar su publicidad, y que hoy día pretenden dejarlas de lado. Eso puede provocar ruido creciente en los próximos días si es que rápidamente no se despeja aquello de que va a haber instancias donde se va a escuchar a la sociedad civil por parte del mundo político, que será el encargado de elaborar la nueva constitución, pero donde no puede tampoco cerrar las puertas y desoír a las organizaciones sociales. O sea, esto puede ser grave. Claro, pero en ese entonces, bajo ese punto tú estarías, digamos, de acuerdo con Chile Vamos, en el sentido que está diciendo que hay que escuchar y por eso hay que esperar. O sea, hay que avanzar en un proceso, pero ese proceso tiene que, a lo menos, incluir a quienes participaron. Escucharlo. Y ahí se verá si eso significará que se va a escoger una nueva convención y cómo va a ser, si podrán, si estos independientes podrán ir en lista de los partidos, listas nacionales. Bueno, eso. Y eliminar el plebiscito, un plebiscito para que sea la ciudadanía hoy día escoja y elija. Porque ¿qué pasaría si llegara a un acuerdo? A lo mejor muchos van a decir: no queremos ir a votar, no queremos participar. Pero si se hiciera... Sería de toda lógica que... Desde foja cero el proceso, tal como ocurrió con el acuerdo de paz y nueva constitución. Sería todo lógico, quizás se le consultara a la ciudadanía qué tipo de proceso, a través de qué tipo de proceso se quiere llegar a una nueva constitución, porque no se puede desconocer el plebiscito inicial donde un 80% dijo que quería una nueva constitución. Claro, donde votaron 6 millones de personas. Sí, pero bueno, ahora, no sé, pues votarán 10, pero podría hacerse, digamos. Mira, si sabes cuál es el problema, el problema es que buena parte de la ciudadanía, no estoy hablando de todo, pero hay un sector relevante de peso que está mirando con suspicacia porque siente que la pelota se la llevó el mundo político para la casa, ¿no es cierto? Ya, pero sí, pero está bien, pero si nos vamos en el orden práctico, Nivaldo, es el mundo político el que tiene que... Es el mundo político el que tiene que proponer algo, claro, pero está bien. La salida es institucional, pero la salida institucional es con los sectores políticos. Pero la salida institucional no tiene por qué ser cerrando los ojos y los oídos. No, obvio. Pero entonces ahí entramos en el debate de cómo, porque en el fondo se tendrá que debatir y se tendrá que discutir una vez que ya sea con un comité de expertos, con elección de los convencionales libres y democráticas, donde todos escogerán y los independientes formarán parte con los partidos para no cometer esos errores. Y esas señales hay que darlas ya. Pero hoy día, ¿en qué minuto estamos de todo esto? Yo creo que hoy día el gobierno, tal como le pasó hace una semana cuando nombraban a un subsecretario, luego lo bajaban, se apresuró. Aparentemente le ha costado entender que esto tiene sus tiempos. Si hacemos memoria sobre el acuerdo del 15 de noviembre, que a veces se nos olvide, parece prehistoria, pero ocurrió hace 3 años atrás, hubo una conversación y hubo un diálogo donde algunos se olvidan, pero Revolución Democrática se retiró, donde el Partido Comunista se retiraron, no porque no estén de acuerdo, sino porque ellos sentían que se estaban excluyendo algunos puntos que luego se pusieron sobre la mesa y por eso participaron activamente del proceso. Pero yéndonos directamente al 15 de noviembre, donde fue Gabriel Boric el único que se quedó para esa fotografía que fue ya en horas de la madrugada del 15 de noviembre. ¿Qué es lo que pasó ahí? Hubo un diálogo donde el gobierno efectivamente tuvo que ponerse... primero alinear a su sector y luego ponerse al medio, y muchos por eso aculpan a Sebastián Piñera de haber, dentro de la derecha, de haber llevado al país a todo lo que se vivió. ¿Pero por qué lo culpan? Bueno, porque el gobierno entendió que tenía que hacer un efecto bisagra, guardar silencio, formar parte de estas negociaciones, pero guardando silencio. Y acá lo que ha tropezado todo esto es el ímpetu nuevamente, donde sale la vocera de gobierno, Camila Vallejo, anuncia algo que todavía no estaba
100% garantizada la firma y enreda el debate que se supone que el jueves podía tener humo blanco. Ahora ya no es este jueves, sino que pasaría para la semana del 20. Sí, porque estamos hablando de las formas, aquí no estamos hablando del fondo. Y de la forma y de los tiempos. Estamos hablando de la forma y de los tiempos. De la forma y de los tiempos, sí. O sea, a ver, efectivamente... Que son las reglas del juego para ver cómo el gobierno en algún momento dijo que iba a ser presidente y algunos sectores políticos consideran que quiere meter la cuchara. Está bien, eso tiene que despejarse. Lo segundo, los partidos políticos no pueden adelantarse en decir que hay un acuerdo cuando en realidad hay muchas cosas que no se han resuelto, que son los mecanismos, digamos, para llegar, pero, insisto, tienen que darse señales también de que va a haber, que se va a escuchar a la ciudadanía, que va a haber ratificación ciudadana, que va a haber reconocimiento o por lo menos escucha, digamos, de quienes pretendan aportar al debate constitucional y después que esto lo va a resolver a través de un plebiscito de salida de todas maneras a la ciudadanía. Eso está claro. Ahora, ¿sabes lo que pasa? Que uno tiene la sensación que por razones de interés, obviamente, muchos sectores políticos como que se hacen los lesos respecto al resultado del plebiscito. O sea, sectores que estuvieron por el apruebo creen que da lo mismo, que igual su propuesta constitucional podría reponerse, y sectores del rechazo creen que como ganó el rechazo, prácticamente todo lo que se hizo previamente también hay que cancelarlo. Y es ni lo uno ni lo otro. O sea, yo creo que el resultado, aquí hay que sumar los dos plebiscitos. El resultado de los dos plebiscitos supone, a mi juicio, me voy a equivocar, digamos, pero creo yo, supone un mandato para que se haga una nueva constitución, de todas maneras, y que sea distinta a la que se propuso porque esa ya fue rechazada. Hay que sumar esos dos resultados, que en la perspectiva histórica probablemente en 10, 15 años más se vea casi como una simple unidad. Se quería una nueva constitución, se propuso algo que la ciudadanía rechazó, perfecto, pero sigamos con el proceso y hagámoslo ya, porque ¿qué es lo que se hablaba? El concepto de la incertidumbre, ¿no es cierto? Chile está en una situación lo suficientemente frágil que agregarle más incertidumbre lo único que va a hacer es perjudicar a los sectores más desfavorecidos, por todo lo que eso significa, ¿no es cierto? Estamos hablando de los efectos económicos. Entonces, claro, hay tiempo, hay forma, pero si la carga y la responsabilidad está hoy día en el Congreso, porque de eso estamos hablando, tienes que dar señales, no digo rápidas, pero señales claras respecto a que hay un camino que se va a construir para que se cumpla con esto. Un nuevo proyecto constitucional, con escucha a la ciudadanía, con espacios de participación. Yo solo tengo mis dudas con los expertos para que pongan los denominados bordes y se avance. Yo solo tengo una duda y pues que muchos no la compartan, pero sí tengo la duda respecto al momento. Yo creo que en los últimos 4 años prácticamente el país ha ido de un lado para otro, probablemente en la búsqueda de algo, evidentemente, se necesita. Pero yo creo que son momentos y cada elección ha estado particularmente sobre un momento de estos últimos 4 años. Bueno, a lo mejor estoy diciendo una obviedad, pero yo creo que no es comparable el plebiscito de entrada, el momento que vivía el país ahí, hay que sumarlo, versus lo que está pasando hoy día en el país, donde yo creo que hay una inmensa mayoría, porque se siente, se conversa en el supermercado con una cajera, con el señor que está adelante, con la señora que está atrás, que votaron por Vox, que la seguridad, por ejemplo, la inseguridad, que hay temas de la agenda de hoy. Sí, pero que hacen que este momento también... Néstor, por eso son tareas distintas. Las tareas de hoy tiene que cumplir al gobierno. Eso se llama ejecutivo. Pero es que lo que no el proceso constitucional tendrá que llevarlo al mundo político, pero paralelo. O sea, habrá que hacer las dos cosas al mismo tiempo. Ahora, como el gobierno hizo mal su pega y tanto se apegó al apruebo, eso también le restó voto al apruebo. Eso es evidente. Sí, pero la complicación hoy día es que vemos a la moneda sin poder lograr tener el control de la agenda
que es la agenda del sentido común, la agenda del día a día, de la delincuencia, del señor que mataron en Calama, del señor que mataron en la autopista, de hacer frente, me refiero a la seguridad, de hacer frente al tema. ¿Dónde está la ministra de Relaciones Exteriores con el diálogo con Bolivia, con Perú, para que dejen de entrar inmigrantes? ¿Dónde está la coordinación para ello? ¿Dónde está la coordinación sur de América, que el presidente lo dijo en Estados Unidos, queremos forzar y llevar adelante un diálogo porque la crisis de Venezuela es una crisis de todo? ¿Dónde está ese diálogo? ¿Por qué todo se fue en la prueba? Hoy día no vemos de nuevo al presidente, no ha ido a regiones, creo que va a ir a la Araucanía después de ir a Naciones Unidas, de ahí se va a ir a la Araucanía. Está bien, pero ¿por qué no vemos hoy día agenda de seguridad? Salud pública, viene una crisis de salud pública brutal, producto de todo lo que pasó con la pandemia. Hay que ponerse al día con los cánceres, con las operaciones, en fin, todos lo sabemos. Esto es de sentido común, si no estamos diciendo nada, nadie está descubriendo acá la pólvora. No, pero es que eso es gobernar. ¿Dónde están los tribunales de justicia que llevan juicios que se han retrasado producto justamente de eso? El Poder Judicial le dijo al presidente Boric, mire, tenemos este tema, necesitamos apoyo. Pero eso que tú planteas no es contradictorio con un proceso constitucional. No, para nada. Hay que llevarlo adelante. Sí, pero hay que tener agenda para eso. Y si yo reviso en presidencia... No hay que tener agenda. El gobierno tiene que tener agenda, no por el proceso constitucional, tiene que tener agenda, tiene que gobernar. Tiene que tener agenda en lo que estoy diciendo. Y de eso yo no lo veo. Si me meto a presidencia.cl no veo la agenda del presidente. Pero eso es una cosa. El proceso constitucional es otro y tiene que también avanzar. Pero por supuesto, y para eso tienen hoy día una nueva ministra secretaria general de la presidencia. Que no tiene que meterse. Yo creo que sí tiene que meterse en la coordinación. Yo creo que sí, y yo creo que Analía Uriarte puede dar las condiciones de sentarse y empezar a escuchar a todos los sectores, porque evidentemente no le puede dejar a la UDI con el Partido Comunista que se pongan de acuerdo. Tiene que haber alguien que lleve ese diálogo. ¿Y tú crees que el gobierno el que va a repartir la pelota? No, lo hizo Gonzalo Blumel. Del proceso constitucional. Sí, pues. ¿Quién lo hizo el 2003? Empezó antes incluso el trabajo. Terminó lo que terminó, pues. Ya, pero... Bueno, pero sí, pero a ver, no. El proceso terminó como terminó y yo creo que hoy día no quepa duda, porque incluso los que defendían la Convención Constitucional hoy día también pasaron a ser críticos de que no es el proceso, sino los actores que fueron llamados a eso y que lo votaron todos los chilenos y que estuvieron ahí a esta altura de la carpecil. Yo preferiría un gobierno, como tú dices, preocupado de gobernar y de solucionar los problemas de la gente, y que el proceso constitucional busque una vía. El gobierno estará mirando, pero entregarle al gobierno la capacidad de coordinar el proceso constituyente, yo no sé si le da. Es que yo no sé si... A ver, para hacer historia, lo que se hizo fue, el gobierno echa a andar, pone la pelota pero tienen que haber también distintos actores para llegar a un acuerdo, ¿no es cierto? Y en eso es lo que tiene que ayudar el gobierno. Y yo creo que Analía Uriarte efectivamente puede dar esas condiciones, pero que no se meta la vocera de gobierno, que no se meta la ministra del Interior y que el presidente empiece a revisar las cifras de stop, por ejemplo, mientras eso ocurre. Eso sería una dualidad. En términos futbolísticos, digamos, sería como que el gobierno prestara a la ministra Analía Uriarte para... Es que cumpla su rol, que es la relación con el Congreso, y que impulse las conversaciones. Y yo creo que ella tiene primero la experiencia, y yo creo que tiene las capacidades para sentarlos a la mesa y que entre ellos empiecen a ponerse de acuerdo. Porque primero tienen que ponerse de acuerdo su sector, el oficialismo, que fue lo que le pasó a Blumel con Chile Vamos. Tuvo que hacer que Chile Vamos se ponga de acuerdo y que Chile Vamos diera el puntapié para que finalmente el resto empiece a jugar. Pero para eso no se necesita que una vocera de gobierno adelante la jugada, no se necesita que la ministra del Interior se meta. Dejen a Analía Uriarte. Y yo insisto, y que el presidente revise cifras, mire modelaciones, se junte con Carabineros, con la PDI, que vea lo del Ministerio de Salud, el ministro de Obras Públicas, y vamos con la agenda del día a día. Si es sentido común, yo no veo que sea tan ni más elaborado el asunto. Ya, pero son partidos distintos en canchas distintas. Eso es. Eso de todas maneras. Y de que se pueden jugar, se pueden jugar. Y con responsabilidad, y con actores distintos, y por lo tanto a quienes se les va a exigir resultados o cobrar resultados, también son actores distintos. Algunos se entremezclan, digamos. El oficialismo va a estar en las dos patas, la oposición también en la eventual aprobación de proyectos de ley que eventualmente envíe el gobierno. Eso está cierto. Ahora, la pregunta de fondo, que la dejo planteada, es si con el cambio de gabinete mejoraron de verdad las capacidades de coordinación entre oposición y gobierno, pues simplemente, digamos, una fachada.
No estoy hablando de la figura, estoy hablando de los partidos políticos, de lo que de verdad está detrás de las dos coaliciones. No son los dirigentes que son capaces de hablar, sino si a la hora de los que hubo van a estar los votos disponibles para aprobar cosas entre ambos, entre ambos bloques. Analía puede ser una figura que la escuchen en la derecha, la escuche en la ex concertación, pero si no logra tener compañeros de juego, que es el oficialismo en el Parlamento, no tiene ni una viabilidad. Información independiente.